Gloria al Señor, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Dios bendiga sus vidas y sus hogares. Una vez más, por la misericordia y la bondad del Señor, podemos compartir con ustedes la palabra de Dios. Y vamos a estar tratando esta segunda parte de la importancia de atesorar la palabra de Dios. Y anteriormente estábamos viendo cómo toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a ver también dos puntos importantes. El primero es que nosotros debemos de prestar toda nuestra atención a la palabra. Debemos estar atentos, pues es el mensaje principal para nuestras vidas y, como decíamos, es el manual de Dios para poder vivir una vida saludable emocionalmente y, por qué no, también físicamente, porque sabemos que todo lo emocional pues nos afecta de manera positiva o también negativa en nuestras vidas, y cuando somos afectados de manera negativa pues terminamos muchas veces enfermando nuestro cuerpo físico. Es así como todo lo espiritual afecta también el mundo físico, ¿sí? Entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor para ver este primer punto en Romanos capítulo 10, versículo 17, donde nos dice algo muy importante acerca de la palabra de nuestro buen Dios, y dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué interesante esta frase tan pequeña, pero que encierra mucho poder. La fe que nosotros necesitamos desarrollar en Jesucristo, no solo creyendo que Él es nuestro Señor y Salvador y que dio su vida por nosotros para salvarnos de la muerte eterna, sino aquella fe que nos lleva a creer también en su poder, en su majestad, en todo lo que Él puede lograr hacer en nuestras vidas si nosotros nos convertimos en un recipiente que recepciona su palabra. Dice que esa fe viene a nuestras vidas, pero por el oír. Cada vez que nosotros escuchamos, pero escuchamos la palabra de Dios, es lo que nos dice. Así que la fe es por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces nos está diciendo en otras palabras, si nosotros queremos que nuestra fe crezca, así como los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, aumenta nuestra fe, ¿verdad? Nosotros también, al pedir que nuestra fe aumente, no es algo que va a ocurrir así de la nada, sino que debemos de tener ese interés y sobre todo esta atención a lo que nos dice la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Y si bien cuando la leemos, algunas veces la leemos en silencio, pero esta palabra está sonando y resonando en nuestra mente y en nuestro corazón, cumpliendo la obra para la cual ha sido enviada. Entonces, algo importante para nuestro crecimiento espiritual, para el crecimiento de nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice las Escrituras. Entonces, si tú y yo queremos agradarle, si estamos en esa búsqueda de hacer su voluntad y de poder crecer tanto espiritualmente como crecer también con las características de la personalidad de Jesucristo, de las cuales ya hemos hablado antes, necesitamos tener fe, porque sin fe es imposible agradarle, es imposible servirle. Sin fe es imposible llegar a hacer todo lo que Él nos ha encomendado, pues es la fe en Jesucristo la que nos hace actuar, ¿no? Y no solo eso, sino que dice que aquel que tiene fe recibirá un galardón de parte de Dios, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y Él es galardonador, es decir, le da premio a los que le buscan. Entonces, una cosa importante de la palabra de Dios es que nosotros debemos de poner todos nuestros sentidos cuando la estamos leyendo, cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos, tratando con un hambre muy fuerte y muy grande de querer comprender y entender, pedirle la dirección al Espíritu Santo de poder, que es el poder de Dios mismo hablándonos. Debemos de pedirle que Él nos permita entender las maravillas y la sabiduría que hay en su palabra, que podamos nosotros recepcionar todo aquello que recibimos de ella para que nuestra fe crezca. Va a crecer, ¿por qué? Porque conocemos lo grande y poderoso que es nuestro Dios, todo lo que Él es capaz de hacer. Para Él no hay nada imposible, si Él lo desea, se hace, y no hay nadie que pueda detener su mano para bendecir o para castigar. Pero esto lo llegamos a conocer solamente cuando prestamos atención a la palabra de Dios, y por eso es importante que nosotros prestemos la atención debida a la palabra de Dios. También vamos a dar lectura en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 19. Dice:
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tres cosas importantes cuando nos habla acerca de el oír. Nosotros debemos estar muy atentos, prontos para oír, pero prontos para oír la buena palabra, el buen consejo, que es la palabra de nuestro Dios. Entonces dice, por esto, mis amados hermanos, le habla a la iglesia, todo hombre sea pronto para oír, allí donde se está enseñando la palabra correctamente, allí donde se está predicando la palabra, allí donde está siendo edificado con la palabra, debes de prestar toda tu atención para oír. Dice, sea pronto para oír, tardo para hablar. Hay que pensar siempre antes de hablar. ¿Y qué es lo que vamos a pensar? Vamos a pensar si lo que vamos a hablar o la forma en la que vamos a actuar encaja con la palabra de Dios. Si mis ideas y mis pensamientos o el sentimiento que viene a mi mente o la razón o el motivo por el cual yo quiero actuar encaja de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a decir, por ejemplo, si alguien me daña y yo quiero tomar venganza y tengo en mis manos la posibilidad de vengarme, seré pronto para oír la palabra del Señor que me dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor en su palabra. Entonces nosotros no nos vamos a vengar, es Él quien hace justicia, porque nuestra justicia, ya lo vimos anteriormente en otros videos, lo que nosotros creemos que para nosotros es justo, nuestra justicia humana es un trapo de inmundicia comparado con la perfecta justicia de nuestro Dios. Entonces todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Tomémonos un tiempo para accionar y para hablar, y mucho más, dice, tardo para airarse. El Señor nos conoce porque Él nos ha creado. El Señor conoce nuestras emociones, nuestros pensamientos, y su palabra nos escudriña profundamente hasta saber qué hay en el interior de nuestro ser. Y por eso el Señor nos dice, seamos muy prontos para oír, pero demorémonos un poquito en hablar y mucho más en airarnos, porque muchas veces emocionalmente nos copan los sentimientos y reaccionamos de una manera que no encuadra con la palabra. Entonces, ahora es cuando yo escucho esto y lo puedo llevar en oración y decirle, Señor, yo quiero que tu palabra se cumpla en mí. Ayúdame a ser pronto para oír todo lo que viene de ti, para estar atento a todo lo que tú me quieres enseñar, pero ayúdame a controlar mis emociones, a tener ese dominio propio que no me permita hablar todo lo que pienso, sino que primero pase como por un cernidor, como por un tamiz que deje pasar solamente lo que te honra a ti, lo que te glorifica a ti. Y aún más, ayúdame a dominar mis emociones para no airarme, no enojarme, no caer en ira de diversas cosas que pueden suceder en mi vida y que me pueden hacer accionar o reaccionar de una manera que a ti no te agrada. Amén. Bien. También vemos en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13, que Pablo le escribe a Timoteo en esta carta y dice así, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Qué hermoso consejo que le da el siervo del Señor a Timoteo. Le dice, entre tanto que voy, entre tanto que él llegaba, que podía ya verse cara a cara con Timoteo, le dice, ocúpate en la lectura. Le aconseja que él invierta su tiempo en la lectura, en el estudio de las escrituras, y le dice en la exhortación, es decir, ya conociendo las lecturas de la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, él podía exhortar, y en la enseñanza. ¿Qué nos dice esto? No solamente que nosotros debemos de atesorar la palabra, que debemos estudiarla, sino que también debemos conocerla para exhortar, es decir, para hacer un llamado de atención, y esto no tiene que ver con hacer sentir mal a nadie, ni con humillar a nadie, sino con llevar la palabra para que la persona sea examinada por esta misma palabra, para que la persona sea confrontada con esta misma palabra. Entonces, cada uno de nosotros lleva la responsabilidad de poder hacer un llamado de atención en amor a uno de sus hermanos sin hacerlo sentir mal, obviamente con mucho amor, con mucha delicadeza, con mucha, vamos a decir así, con mucho tacto, pero llevando la palabra de poder, porque no necesitamos nosotros ponerle ningún énfasis, porque la palabra sola es la que redarguye, ¿no? Entonces debemos conocerla para usarla en la exhortación y también para enseñarla. Debemos estar preparados para enseñar. Yo me pregunto,
Tú que conoces ya algo de la palabra de Dios, ¿la estás enseñando a alguien? ¿La estás compartiendo con alguien? ¿Tienes alguien a quien estás discipulando con la palabra? No importa la edad que tú tengas, seas muy joven como Timoteo o de repente muy ancianito que de repente no puedes moverte de casa, pero hay alguien a través de repente las redes sociales, a través de una llamada telefónica, al cual tú puedes compartirle la palabra del Señor de alguna manera y animar su vida a través de la exhortación de esta palabra a seguir adelante. Entonces, estemos atentos a esta palabra, pues debemos estar preparados no solo para conocerla y ser edificados y crecer en fe, como ella nos dice, sino también para poder compartirla con los demás y hacer crecer la vida de nuestros hermanos, ¿sí? La segunda cosa importante que vamos a aprender el día de hoy a través de la palabra es la siguiente. Y se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en el verso 3 y el verso 4. Escuchemos con atención lo que dice aquí. Entonces vinieron a él los fariseos, ¿quién es él? Jesucristo, tentándole y diciéndole, a manera de pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta del Señor es la siguiente. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Verdad? ¿Qué dice el Señor? Hace una pregunta. ¿No habéis leído? ¿No has leído? ¿No te preocupaste en leer? ¿Acaso no conoces las Escrituras? Es lo que el Señor respondía. ¿Acaso no has leído? Les dijo a ellos. ¿Por qué? Porque realmente, y sobre todo en nuestro país, hay muy, pero muy poca cultura de la lectura, amados hermanos. No solo de la lectura de la Biblia, sino que las personas, ya sean mayores o jóvenes, y hasta niños que ya están en edad de leer, se ocupan muy poco de la lectura. Hoy en día la lectura para las personas es algo muy aburrido. ¿Por qué? Porque la misma tecnología ha avanzado de tal manera que ha acaparado todo nuestro tiempo y es mucho más fácil pasear por las redes sociales, escuchar un mensaje de la palabra del Señor que leerlo. Pero está muy bueno que si tú lees la Biblia también escuches los mensajes, pero no puede reemplazar un mensaje que lo escuchamos en YouTube o que lo escuchamos a través de la televisión, no puede reemplazar a la lectura, a la disciplina de la lectura de la palabra de Dios. Yo siempre les digo a los jóvenes, a los que les enseñamos aquí en las clases de doctrina, que todo aquello que ellos escuchan deben de ir y corroborar que esté en las Escrituras. Amén. Porque es la palabra pura del Señor, santa y verdadera, la que nosotros debemos de recibir para ser alimentados. Por allí, cualquier persona malintencionada puede enseñarnos algo que no se ajusta a la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles, y es necesario que nosotros conozcamos la palabra con gran responsabilidad para poder hacer defensa de ella y no dejar que nadie nos engañe. Y esto es lo que el Señor Jesucristo le decía a los que trataban de tentarle con esta pregunta. ¿Acaso no habéis leído? ¿O es que tú no lees? A veces hacemos preguntas que ni siquiera son necesarias de hacerlas. Preguntamos cosas que ya deberíamos de saber. Eso es lo que nos enseña esta porción de la palabra del Señor. Si ya tenemos un tiempo en los caminos de Dios, en las cosas del Señor, como siempre decimos, pues ya debemos de haber leído y de haber conocido lo más básico, al menos lo que es la leche espiritual, ¿no? El conocimiento básico de la palabra del Señor. Hoy en día hay muchas formas de que esta palabra llegue a nuestras vidas y nosotros debemos de interesarnos, de estar preparados en conocerla y en poder tomarla para nuestras vidas. Estaba leyendo un poco por allí para poder comprender algunas cosas y entendía que es muy importante que nosotros como hijos de Dios desarrollemos esta cultura de la lectura, porque la verdad hay 5 cosas que el cristiano debe de hacer para darle la gloria al Señor. La primera es ser un ente o una persona de oración. La segunda es leer, escudriñar, estudiar las Escrituras. La tercera es testificar, darle la gloria a Dios de lo que hace en nuestras vidas. Compartir su palabra y no dejar de congregar. 5 cosas importantes que debe hacer un cristiano. Y como decíamos, la segunda tiene que ver con la lectura, con el leer la palabra del Señor. Y hay una encuesta que se hizo en Estados Unidos en el año 2020
Y esta encuesta nos decía que del 100% de los cristianos, solo el 18% leía la Biblia todos los días, sin decirnos qué cantidad, de repente un capítulo, 2 capítulos, ¿verdad? Pero solo el 18% leía la Biblia todos los días. Y luego el resto la leía una vez por semana, no la leía de vez en cuando. Entonces, imaginemos de un 100%, solo el 18%, lo que vendría a ser la quinta parte prácticamente de un grupo de cristianos que no lee la Biblia. ¿Cómo puede haber un cristiano que no ame el estudio de la Biblia, que no se alimente de la Biblia, así como no puede haber un cristiano que no tenga comunión con Dios a través de la oración? Yo me hago una pregunta. Nosotros podemos empezar la semana el día lunes, por decirlo así, y comer para los 7 días de la semana hasta empezar otra vez el próximo lunes a comer. No, ¿verdad? Pues la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y muchas veces lo leemos una vez por semana, pretendiendo que tan solo con una lectura nos va a bastar y nos va a alcanzar para todas nuestras necesidades espirituales que podamos experimentar en el transcurso de la semana. Lee la palabra todos los días, aunque sea un capítulo diario, y poco a poco vas a ir desarrollando esa habilidad o esa disciplina de la lectura de la palabra de Dios. Así como no podemos comer en un solo día para toda la semana, tampoco podemos alimentarnos espiritualmente de la lectura de la palabra solo un día a la semana. Recordemos, amados hermanos, entonces que la lectura de la palabra es una de las herramientas más importantes del cristiano para su crecimiento espiritual e integral también en los caminos del Señor, ¿sí? La palabra del Señor es nuestro consejo, es nuestra fortaleza, es la ayuda, es lumbrera a nuestro camino, es la espada que nos permite pelear contra el enemigo, es esa fuerza que nos anima cuando estamos cansados, cuando estamos decaídos, es esa medicina para nuestro cuerpo, es el refrigerio para nuestros huesos, es el agua de vida, es ese pan de vida que alimenta nuestros espíritus. No nos apartemos de ella, no la desechemos, tengamos amor por ella, atesorémosla, y estaremos en un próximo video tratando 2 puntos más importantes de esta poderosa palabra de Dios. Espero que para ti como para mí también haya sido de bendición poder leer estos versículos y poder meditar en ellos. Espero de todo corazón que Dios bendiga su palabra en la vida de cada uno de ustedes, los prospere en cada área de sus vidas, sobre todo espiritualmente, y que podamos seguir creciendo y preparándonos y guardándonos, como dice la palabra del Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo hasta su venida. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo fuerte en el amor de Cristo para cada uno de ustedes y sigamos adelante porque el Señor viene pronto por su iglesia.